Gloria a Dios, aleluya. Dios me bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor porque podemos estar en su casa adorando y bendiciendo su nombre, hermano. Es de gran bendición para nuestra vida el poder un día más adorar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a pedir, hermanos, se pongan todos en pie, los que todavía no están en pie, y abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y todos decimos amén. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así, hermanos, se pueden sentar. En esta mañana vamos a estar meditando, mejor dicho, en una pequeña enseñanza, y está bajo el tema mi identidad en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos, hermanos, de que ahorita en la humanidad o en la vida secular se están viviendo momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque en la actualidad el enemigo ha minado las mentes del ser humano, en donde el ser humano está perdiendo, mejor dicho, no saben qué identidad tienen. Porque si sabemos, hermanos, que desde el principio el Señor creó a un hombre y a una mujer. Dice de que creó a un hombre y a una mujer, pero en la actualidad el enemigo, hermano, está robando o está minando las mentes de todo el ser humano, de que no conocen verdaderamente la identidad que tenemos. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser mujer y la mujer muchas veces está queriendo ser hombre. Es porque no tiene una identidad fija. Es por eso el enemigo está queriendo robar esa identidad y está haciendo, hermano, de que todo ser humano, sabemos de que el que no tiene a Cristo, hermano, dice la Escritura que está muerto en sí espiritualmente. Pero algo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, como lo dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Sabemos, hermanos, que en Génesis dice la Escritura que desde el momento que Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Antes de que ellos pecaran, ellos tenían una identidad en Cristo Jesús. Eran llamados y eran hijos de Dios. Pero al ellos pecar, hermanos, vienen y pierden esa identidad. Y no solo la pierden ellos, sino que esa identidad la va heredando toda la humanidad. Van perdiendo la identidad. Y quiere decir, desde el momento que ellos fallaron, ya el ser humano no tenía identidad como hijos de Cristo, sino que ya pasó de ser hijos de Cristo a una creación de Dios. Y viene la Escritura, dice, hermanos, de que Dios provee un medio para que todo aquel que se acerque a Él pueda tener una identidad nuevamente en Cristo. Porque nosotros sabemos, hermanos, yo había hecho un dibujo ahí para mostrarles algo, pero solo lo voy a hablar, de que desde el momento, hermanos, de que nosotros no tenemos a Cristo como Rey y Salvador de nuestra vida, dice la Escritura que hay algo que nos separa de tener una comunión con Dios. Es como, hermano, que si yo quisiera bajar ahí, yo pudiera decir: a mí me está separando este altar para yo poder llegar a mis hermanos y poder tener esa comunión, hablar con ellos cara a cara. Pero algo muy importante es que desde el momento que el ser humano no tiene a Cristo como Rey y Salvador de su vida, hay algo que nos separa, hermano, y no tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y algo muy importante es de que cuando no tenemos identidad, quiere decir que espiritualmente, hermano, estamos muertos. Porque tal vez humanamente o físicamente yo puedo decir: no, yo me llamo Brenda Hernández. ¿Por qué? Porque tengo una identidad que se me ha sido dada secularmente o en esta vida. Pero espiritualmente, hermanos, si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, no tenemos una identidad espiritual. No tenemos una identidad delante de Cristo. ¿Por qué? Porque desde que estamos en el pecado o desde que nacimos en pecado, nuestra identidad había sido robada. Y algo muy importante es, hermano, de que en la actualidad, como le decía, el enemigo se ha levantado y está robando la identidad y los géneros en las personas. Pero lastimosamente, mire esto, dentro de las congregaciones, habemos muchas personas que somos cristianos y decimos: yo soy cristiano. Pero no reconocemos y no comprendemos la identidad
que tenemos en Cristo Jesús. Porque hay muchos que decimos, sí, yo soy hijo de Dios, pero no comprende el valor de esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué, hermano? Porque cuando conocemos nuestra identidad, aunque venga el enemigo queriéndonos botar, nosotros podemos mantenernos firmes. Y eso es lo que yo le decía anoche. Cuando estamos cimentados en Cristo y conocemos a Cristo, nosotros sabemos quiénes somos en Él. Y no va a haber nada que nos pueda hacer, hermano, de caer, de decir yo soy cristiano y soy hijo de Dios. Pero algo muy importante es de que nosotros tenemos como cristianos, o como nos decimos llamar hijos de Dios, tenemos que reconocer, hermano, esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. Porque la identidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios no es cualquier cosa, hermano. Es ser hijos de Dios. Hay muchas personas que en lo secular dicen, yo quisiera ser hijo de un tal famoso, o yo quisiera ser hijo de un presidente para tener una identidad, que esa identidad me va a abrir camino para ser una persona diferente. Pero qué mejor identidad, hermano, que el poder decir, yo acepté a Cristo y yo soy hijo de Dios. Yo estaba en pecado, yo no tenía nada, yo en sí estaba muerto en el pecado, pero vino Cristo y me da una nueva identidad. Desde el momento que yo le acepto, Él me da una nueva identidad. Pero para yo estar seguro de quién soy en Cristo Jesús, tengo que conocer al Padre y saber cuál es la identidad que tengo. Porque sabe, hermano, el enemigo a muchos en la actualidad nos hace caer o hace que las personas se debiliten y vuelvan atrás porque todavía no han comprendido cuál es la identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser hijos de Dios, hermano? Y si no sabemos nosotros y no comprendemos qué significa que yo sea hijo de Dios, es porque no comprendemos todavía quién es el Padre al que yo estoy diciendo, ese es mi Padre. Porque si yo le pregunto, hermano, y le voy a dar este ejemplo, si a un niño le digo, mira, voy a poner de ejemplo a nuestra hermanita Abby. Abby, tú no te llamas Abby Flores. Tu papá no es hermano Benjamín, pero ella, como ella está segura y desde niña se le ha dicho, tu papá es Benjamín, le ha dicho hermana Ailenda, nosotros somos tus padres, tú te llamas Abby Flores. Aunque yo le diga, tú no te llamas Abby Flores, aunque vengan 5 personas a decirle, tú no te llamas Abby Flores, y Glenda, hermana Glenda y hermano Benjamín no son tus padres, ella va a decir, no, ellos son mis papás. Yo reconozco que ellos son mis papás porque ellos me han dicho, yo soy tu padre, porque ellos están conmigo cuando yo los necesito, porque cuando tengo problemas o hay necesidad yo corro a ellos y ellos están conmigo. Eso es reconocer mi paternidad, de saber quién soy en realidad. Y eso estamos hablando, hermano, de una identidad, hermano, en esta vida, pero espiritualmente tenemos que reconocer la identidad que tenemos en Cristo. Muchos en la actualidad, hermano, dicen, nosotros somos hijos de Dios. O yo soy hijo de Dios y lo tengo en mi corazón, pero cuando el enemigo ataca son los primeros que salen corriendo. ¿Sabe por qué? Porque no reconocen verdaderamente quién es el Padre al que están sirviendo. Sabemos, hermano, y la Escritura lo dice, que Dios no es un Dios pequeño, que Dios no es un Dios que está clavado en una cruz. El Dios está, hermano, en los cielos, sentado en su trono, y Él es todopoderoso, hermano, que con solo que Él hable la palabra, las cosas se hacen, que con solo que Él diga, las cosas son creadas. Y Él tiene el poder, hermano, para ayudarnos a hacer todo lo que nosotros necesitamos. Toda vez y caminemos conforme a lo que Él está pidiendo. Porque usted como padre a su hijo le pone reglas, le dice, esto tienes que hacer, así tienes que vivir. ¿Por qué? Porque como padre usted está preocupado de que a su hijo no le vaya a acontecer algo malo. Usted en su casa como padre de familia y como madre de familia tiene reglas y pautas que sus hijos tienen que seguir para estar en obediencia delante de usted. ¿Cuánto no más Dios nos va a pedir cuentas a nosotros? Nosotros decimos, oh, yo soy hijo de Dios. Por ende, como hijo de Dios también tengo responsabilidades para con mi padre en las que tengo que hacerla. Como hijo, si verdaderamente digo ser hijo de Dios, yo tengo una responsabilidad delante del Padre y lo tengo que obedecer. Pero el enemigo, hermano, nos está robando todo y sabe lo que está poniendo en nuestra vida es temor y duda. Porque dentro de la iglesia del Señor, hermano, hay tantas personas que están dudando de quién verdaderamente somos en Cristo Jesús.
Y cuando reconocemos verdaderamente quién soy en Cristo, oiga bien, quién soy en Cristo y el poder que Cristo ha otorgado a la iglesia, nosotros podemos estar confiados. Y podemos pelear cualquier batalla que se nos ponga enfrente. Cuando reconocemos el poder que Dios nos ha dado. Porque Dios, hermano, en nuestra mano no ha entregado cualquier cosa. Nos ha dado un poder, hermano. Pero ¿sabe por qué no lo podemos usar? Porque no sabemos verdaderamente quiénes somos en Cristo Jesús. Porque cuando reconocemos lo que somos en Dios, hermano, tenemos la facultad o el conocimiento de hacer lo que Dios nos está pidiendo. En Gálatas capítulo 4, hermano, algo que tenemos que ver en 2 de Corintios 5, 17, el Señor dice de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Pero sabe, el Señor mismo nos dice que cuando venimos a Él, todas las cosas viejas pasaron. Quiere decir, usted y yo hubo un momento que no teníamos identidad porque estábamos muertos en el pecado. No había una identidad, no teníamos nada, hermano. Estábamos físicamente, caminábamos, pero estábamos muertos espiritualmente. No teníamos una recompensa eterna de decir yo voy a poder ir a estar con Cristo. No había una esperanza para nosotros porque estábamos muertos en el pecado. Pero dice el Señor que desde el momento que le recibimos a Él y le aceptamos, somos nuevas criaturas. Diciendo Dios, todos los pecados que ustedes tenían, todo aquello que los alejaba de mí, yo los he borrado. Y sabemos, hermano, en Colosenses capítulo 2, versículo 4, dice de que el enemigo es bien astuto. Mire, el enemigo usa cosas que nosotros hacíamos en el pasado para debilitarnos en la actualidad. Porque hay veces la Escritura dice en el capítulo de Colosenses capítulo 2, se lo voy a leer, aquí lo tengo escrito, hermano. En Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo como Rey y Salvador de nuestra vida, y Cristo sabemos que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, dice de que Cristo al morir, Él anuló toda acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario. ¿Por qué? Porque como nosotros no teníamos a Cristo, nosotros no nos podíamos acercar a Él. ¿Y qué vino a hacer Cristo cuando muere en la cruz del Calvario? Todo aquello que nosotros teníamos en nuestra contra, viene Él y la clava en la cruz del Calvario diciendo, yo he vencido y por medio de mí ellos son perdonados. Así que, hermanos, aunque el enemigo venga, dice que Él quita toda acta contraria, todo lo que el enemigo diga. No, él era un alcohólico, o él asesinó, él no tiene derecho de estar en tu presencia. El adulterado no tiene derecho de estar en tu presencia. Cristo lo clavó en la cruz del Calvario y dijo, no va a haber nada. Aquel que se acerque a mí y me acepte como Rey y Salvador de su vida, no va a haber nada que impida que pueda acercarse al Padre. ¿Por qué? Porque Él borra todos nuestros pecados, hermano, y siendo nueva criatura, quiere decir que ya no podemos decir yo estoy muerto en el pecado, sino que, oh no, Cristo murió por mí, lo tengo en mi corazón, Él me da una nueva identidad. Y no cualquier cosa, hermano, somos hechos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Y esto tan importante es, hermano, de que en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17, dice la Escritura que desde el momento que Dios nos constituye hijos de Él, no nos da cualquier cosa, hermano. Cuando nosotros somos constituidos hijos de Dios, Dios nos da un regalo preciado. Y mire, este regalo, hermano, es tan importante. Y este regalo dice de que es el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Oiga, hermano, usted no es cualquier cosa, yo no soy cualquier cosa. Somos hechos hijos de Dios. Y si hechos hijos de Dios, también somos coherederos con Cristo Jesús. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos, oigan, muchos dicen, yo quisiera ser hijo del rey de España. No, hermano, no anhelen poquitas cosas. La gente a veces anhela poquitas cosas. Yo me alegro y digo, wow, qué bendecida soy, porque no soy hija de cualquier persona. Soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador de todas las cosas. Pero tengo que saber, hermano, a quién pertenezco. Y en
la actualidad hay muchos que no saben a quién pertenecen. Están dudando, están en el limbo, hermano, y Dios a nadie quiere tener en el limbo. Dios quiere que conozcamos verdaderamente quién es Él y quiénes somos en Él. Algo muy importante, hermano, es de que antes éramos esclavos, pero ahora somos hijos. Y como hijos tenemos que conocer todas las cosas de nuestro Padre. El Señor mismo dice que por eso Él nos constituye, hermanos, hijos y coherederos con Cristo. ¿Para qué? Porque el hijo sabe quién es su Padre. El hijo sabe cómo su Padre actúa. El hijo sabe quién es el Padre. Y el hijo, cuando ve quién es el Padre o la niña ve quién es la madre, él quiere ser igual a su padre o a su madre. Seguir el ejemplo de ellos. Por ende, hermano, Dios nos da un buen ejemplo a nosotros para que anhelemos ser como Él. Dice, hermano, en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, y dice tantas cosas, pero lo más importante es que dice de que es para qué, para que el hombre llegue a la estatura de Dios, para que nosotros adquiramos el conocimiento y tratemos de caminar como Dios lo hizo. No es que Dios dice la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarles, para redarguirles, para mostrarles el camino. Es para que nosotros, hermanos, viendo la escritura, leyendo la escritura, lleguemos y cambiemos y verdaderamente anhelemos ser o caminar como Dios lo hizo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos diferentes. Porque, hermano, yo puedo decir, soy hija de Dios, o me constituyo, Dios me constituyó hijo de Él y coheredero con Cristo. Pero si no conozco a mi Padre y no camino conforme a lo que mi Padre está pidiendo, quiere decir de que no estoy cumpliendo con lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Porque una cosa es yo llamarme y otra cosa es que yo sea lo que Dios está pidiendo. Porque sabe, hermano, si verdaderamente un verdadero hijo de Dios ve a Dios, no ve a los que están al lado. Él enfoca su mirada en Dios. Un hijo de Dios está dispuesto, hermano, porque cuando verdaderamente nos hemos convertido a Dios, le amamos verdaderamente. Y estamos dispuestos a hacer todo lo que necesitamos para estar cerca de Él. Porque sabe, hermano, en la actualidad se nos ha enseñado un cristianismo tan, le puedo decir tan liviano, por no decirle tibio, en el que, ay, sí, yo digo soy hijo de Dios, pero si Dios me está llamando a hacer algo, ay, no me siento o no quiero hacer. Ay, no, es que no creo que sea capaz de hacer esto. Es que no hemos comprendido, hermano, que cuando Dios nos llama, no nos llama porque nosotros somos los mejores. Nos llama porque siendo hijos tenemos que obedecer y Él nos va a capacitar para hacer la obra a la que nos está llamando. Y como hijo, sabe, hermano, Cristo Jesús, el Padre le dice y le da la orden que venga a morir por nosotros. ¿Usted cree que Cristo merecía morir por usted y por mí, hermano? No lo merecía. Cristo, siendo Dios, pudo haberle dicho así: Padre, ellos no merecen que yo muera por ellos. Pero vamos al amor que Cristo y la obediencia que le demuestra al Padre, que Él dice, sí, Padre, yo iré y moriré por ellos. No sufrió Cristo, sí sufrió, hermano. Hubo un momento que la Escritura dice y le dice al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque en su carne se afligió, queriéndonos decir, ustedes van a tener dificultades y se van a afligir, pero vean al Padre, véanme a mí, que yo voy a dar la vida por ustedes en la cruz del Calvario. Algo que tenemos que entender, hermano, es que a veces se nos ha enseñado que por ser hijos de Dios no vamos a sufrir problemas, no vamos a tener dificultades, no vamos a tener enfermedades, o muchas veces esa es la idea que nosotros nos tomamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando yo, reconcilié, porque a los 12 años yo había aceptado, cuando yo reconcilié, yo dije, al reconciliar todo va a ser diferente. No voy a tener problemas, no va a haber enfermedades, todo va a cambiar. Yo dije, no va a haber nada que me detenga porque no va a haber pelea, no va a haber problemas. Pero cuando vengo a los pies del Señor, nuevamente yo le digo: Señor, ayúdeme a verlo a usted, a amarlo a usted. Y dije yo, todo va a cambiar, pero mi idea era, todo va a ser diferente. No va a haber problemas, no va a haber dificultades. Todos me van a querer. Oiga, hermano, yo en mi mente, todos me van a querer. Cuando el momento que el Señor me vuelve a llamar, empiezo a ver
de que los que decían ser amigos se empezaron a alejar. Empiezo a ver más problemas, hermano, tanto en nuestra vida secular como espiritualmente. Habían unos grandes ataques, hermano, y yo decía, ¿por qué si yo tengo a Cristo? ¿Por qué si yo tengo a Cristo los problemas arrecian más fuerte? ¿Por qué hoy que tengo a Cristo viene la enfermedad? Porque cuando no tenía a Cristo, hermano, nosotros no habíamos aceptado a Cristo. No había una enfermedad que nos aquejara. Ni mis hijos no estaban enfermos. Cuando aceptamos nosotros, y Wilber también, el Señor lo llama y viene a sus pies, empiezan los problemas. Y yo decía, ¿por qué si tenemos a Dios los problemas vienen? Es que Dios no nos ha dicho que el camino de Él es fácil, hermano. El Señor mismo nos dice, en este mundo tendré aflicciones, van a haber problemas, vas a tener problemas, dificultades, enfermedades, pero lo que tienes que hacer es confiar en el Padre. Si tú sabes que eres hijo del Padre, tú vas a saber que verdaderamente van a haber problemas, pero nuestra confianza tiene que estar en Dios. Yo digo, cuando mis hijos, hermanos, ellos dicen, ay mami, tengo problemas, a los primeros que corren son a nosotros. Cuando ellos vienen de la escuela y se sienten afligidos, lo primero que hacen es llorar y correr al Padre. O correr a mi persona y decir, mami, tal cosa me sucedió. O mami, me dijeron esto que me dolió. O mami, tengo este problema en la escuela. ¿Por qué usted y yo no corremos al Padre? Sino que nosotros mismos, hermanos, sabemos a quién correr. Porque como hijos sabemos que tenemos un Padre. Pero ¿sabe qué es lo primero que hacemos? Es mejor quedarnos callados y no correr al Padre. Porque en nuestra mente decimos, Él lo sabe todo. Pero Dios quiere que seamos como nuestros hijos. Que aunque nosotros sabemos lo que ellos tal vez estén pasando, cómo se sientan, nosotros sentimos aquello tan bonito, hermano, cuando ellos nos duele, pero sentimos, mi hijo confía en mí. Viene y me dice, me está sucediendo esto. ¿Por qué cuando nosotros corremos a los pies de Cristo y le contamos al Señor, Señor, me está pasando esta situación? Le estamos demostrando, Señor, yo sé que usted es mi Padre. Yo sé que soy su hijo y sé que en usted puedo tener la confianza de hablarle y decirle lo que me está aconteciendo. No porque usted no lo sepa, usted lo sabe, pero me es necesario correr a usted porque usted me va a escuchar y no me va a juzgar. Porque el humano, hermano, cuando nos dicen juzgamos. Cuando le contamos a alguien, nos juzgan. Y hasta nos juzgan y van a hablar lo que nosotros hemos contado. Pero cuando se lo decimos al Padre, el Padre nos escucha, nos da la solución. Si nos tiene que dar una solución, nos da la solución. Si tiene que reprendernos, nos reprende. Pero nos ayuda a ser mejor persona. Nos ayuda a ser diferente. Pero algo muy importante, hermano, es de que como hijos, tenemos que saber, hermano, de que no solo somos hijos, sino que también tenemos un regalo que Dios nos ha dado y tenemos que saberlo cuidar. Dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Oiga bien lo que dice la Escritura, hermano. Que nosotros, Dios nos ha dado un regalo tan preciado que es el Espíritu Santo. Oiga bien, es el Espíritu Santo y dice, y todavía mire con las palabras que lo hace como una pregunta. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida, hermano, que nosotros somos portadores del Espíritu de Dios. Y la pregunta que hace dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga bien lo que nosotros portamos, al Espíritu de Dios. Como hijos, hermanos, tenemos que tener la confianza de decir, yo soy portadora del Espíritu de Dios. Y oiga, mire, para que nosotros no tengamos duda de que a quién pertenecemos, el Señor mismo solo hubiera podido hacer, oh, sí son mis hijos, los constituyo hijos míos. Pero el Señor, para que nosotros tengamos la seguridad, nos da un sello, hermano. Para que nosotros nos acordemos, oh, yo soy hija de Dios. Porque, sabe, hermano, decir, como le decía, decir, todos podemos decir, soy hijo de Dios, pero no todos pueden tener al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo lo tienen aquellos que han aceptado a Cristo como Rey y Salvador de su vida. Porque Dios da una señal diciendo, estos son mis hijos. Estos son míos y porque son míos yo los cuido, porque son míos yo les doy la protección que ellos necesitan. Pero hermano, tenemos que
que saber que somos sellados por Dios, portadores del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dice que es el Consolador, quien nos iba a instruir a toda justicia y a toda verdad. Pero ¿por qué estamos dudando de quiénes somos en Cristo Jesús, hermano? El Espíritu Santo nos quiere consolar, el Espíritu Santo nos quiere redarguir, pero sabe, hermano, nosotros no le damos importancia a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque a veces pensamos que nos va a venir a hablar literalmente. No, hermano, Él va a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, y ahí es cuando nosotros, hermanos, si somos sensibles a Dios y reconocemos quién es Dios, vamos a saber a escuchar al Espíritu Santo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros actuamos como nuestros niños pequeños, que les estamos diciendo: hijo, eso no es lo correcto, hijo, no hagas eso. Y en nuestros hijos, cuando les decimos eso, esa palabra le retumba en su mente, hermano. Y nosotros, el Espíritu Santo nos está diciendo: te estás equivocando, no estás actuando como un hijo de Dios, no estás conduciéndote como hijo de Dios. ¡Ey, para! Pero nosotros decimos: son inventos míos. ¿No le ha pasado a usted eso, hermano? Que cuando el Espíritu de Dios le está redarguyendo, le está diciendo: eso no es correcto, y usted dice: ¿será mi mente que me está diciendo? Ay, yo ya estoy loca, estoy acabando. ¿Será que será Dios que me está diciendo? ¿Será que Dios me está hablando? ¿Y sabe por qué dudamos? Porque no tenemos una verdadera comunión con Dios. Porque cuando verdaderamente tenemos esa comunión con Dios, a la primera palabra que Dios emite por medio de su Espíritu, nosotros decimos: Dios me está hablando. Y si Dios me está hablando, tengo que actuar como Dios lo está diciendo, como Dios lo está pidiendo. Pero lastimosamente, hermano, en la actualidad muchos estamos fallando como templo y morada del Espíritu Santo. Porque usted, como dueño de una casa, ¿qué hace, hermano, para que su casa permanezca bonita? ¿Qué hacemos nosotros como dueños de una casa? ¿Qué hacemos para que permanezca bonita? Oye, los varones la pintan. Si hay un hoyito, lo arreglan. Ay, si hay una gotera de agua, no, vamos a esforzarnos, vamos a cambiar el roof, le dicen, ¿verdad, hermano? Vamos a cambiar nuevo techo para que la casa se vea más bonita, para que la casa esté ordenada. La esposa, ¿qué hace? Limpia la casa, mantiene todo ordenado. ¿Para qué? Para que su casa esté presentable. Pero ¿qué hacemos nosotros para que nuestro templo esté presentable para Dios? Decimos: soy templo y morada del Espíritu Santo, pero vivo y actúo como yo quiero, hermano. ¿Será que estamos siendo un verdadero templo para Dios? No, porque un verdadero templo de Dios se consagra para Dios. Y en la actualidad eso es lo que está pasando. Decimos ser hijos de Dios y templo del Espíritu Santo, pero no estamos consagrados para Dios. Estamos viviendo como las corrientes del mundo lo están haciendo. ¿Y a dónde está mi identidad? No reconozco mi identidad en Cristo, por eso actúo como yo quiero. Porque cuando reconozco mi identidad en Cristo, yo me dirijo por el Padre, no por lo que yo quiero, por mis pensamientos. Es por eso que es necesario de que nosotros conozcamos verdaderamente quiénes somos en Cristo Jesús. Oiga bien, cuando somos hijos de Dios, se nos da el Espíritu Santo. Y mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17, se lo voy a leer. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, dice nuevamente la Escritura. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga bien esto, hermano. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro corazón o a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué muchas veces nosotros no sentimos que somos hijos de Dios? Una de las cosas que dice la Escritura, sabemos, hermanos, que todos nosotros decimos de que un día hemos de estar con Cristo en la boda del Cordero. Pero la Escritura dice que cuando esto acontezca, todos pensamos, dice que va a haber un sonido de una trompeta y todos serán levantados. Y nosotros pensamos que es literalmente, ¿verdad?
que va a haber un sonido de trompeta y que todos los hijos de Dios van a oír el sonido de la trompeta y que vamos a ser levantados. Pero cuando la Escritura dice que va a haber un sonido de una trompeta y todos seremos levantados, no está hablando de una trompeta literal. Está hablando de que va a haber un sonido y va a haber algo que va a llamar a los hijos de Dios. ¿Y sabe cuál es ese algo? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a llamar a nosotros, a nuestro espíritu. Es momento. El Padre está hablando y el mismo Espíritu va a hacer de que nosotros nos podamos reunir con el Padre. Porque hay muchos en la actualidad, hermanos, que cuando les dicen, y usted se va a ir para el cielo, usted es hijo de Dios, duda. Porque no estamos, hermanos, pendientes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos fue dado, pero quizás ya lo hemos contristado. Porque cuando el Espíritu Santo crece en nosotros, el Espíritu Santo mismo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. El enemigo le va a poder decir, no, tú no eres hijo de Dios. Mira, yo te voy a llevar. Cuando vienen los ataques del enemigo, hermano, y el enemigo le dice, tú me perteneces, tú eres mía, tú vas a ir conmigo a donde yo esté, yo soy el que domino en ti. Y nosotros conocemos nuestra identidad en Cristo, el mismo Espíritu Santo ahí empieza a actuar y nosotros mismos empezamos a pelear esa batalla, porque el Espíritu Santo nos está dando testimonio. No, tú no le perteneces, tú eres hijo de Dios, y como hijo de Dios tú tienes que pelear esa batalla, porque Dios ya peleó esa batalla por ti. Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario y por ende tú has vencido esta batalla. Pero tiene que haber el Espíritu Santo que nos ayude a pelear, hermano, que dé testimonio a nuestro espíritu que le pertenecemos a Dios. Pero lastimosamente, hermano, en lugar de que el Espíritu crezca en nosotros lo contristamos. Por eso le digo de que como templo del Espíritu Santo no estamos dando la función que Dios quiere que nosotros demos. No hemos tomado la responsabilidad de verdaderamente decir, yo soy el templo del Espíritu Santo. Porque el templo del Espíritu Santo se consagra, se santifica, se guarda para Dios, hermano. Se aleja de las cosas del mundo, vive conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para agradar al Padre y que el Padre vea, mis hijos me están obedeciendo, mis hijos me están agradando. Y para que Él nos dé más, hermano, de aquella presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, en lugar de anhelar ser llenos muchas veces del Espíritu Santo, estamos anhelando otras cosas. Estamos peleando por cosas, hermanos, que Dios las va a dar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque no nos hemos enfocado en verdaderamente a quién estamos sirviendo. Porque cuando reconocemos que somos hijos de Dios, hermanos, estamos atentos a vivir conforme a lo que Dios nos está diciendo. Queremos agradarle a Él, no agradar al hombre. Queremos agradar a Dios para que Él vea, mi hija está haciendo la obra, la que Él ha llamado. Mi hija me está obedeciendo, aunque la fuerza le falten, ella está permaneciendo ahí porque me ama, porque ha reconocido que yo soy su padre. Porque cuando no hacemos lo que Dios nos pide, es que no hemos reconocido que Él es nuestro Padre, hermano. Por eso es que Juan decía que era momento de que todo aquel que se acerque a Dios se arrepienta, oiga bien, se arrepienta de lo que es y que se convierta completamente a Dios. Pero ahora en la actualidad, hermano, hay muchos arrepentidos, pero convertidos no, hermano, porque nos decimos, me arrepiento de mis pecados y de lo que hice, pero no me he convertido completamente a Dios, porque cuando nos convertimos a Dios, hermano, dedicamos nuestra vida para servir a Dios, obedecemos a Dios, ya estamos amando a Dios y queremos hacer lo que Él nos está pidiendo. Pero es que de arrepentimiento, hermano, solo con arrepentirnos no vamos a llegar a ningún lugar. Porque arrepentirme y no convertirme a Dios, eso es como lo que le decía anoche, puedo tener conocimiento, pero si no hay práctica, no puedo decir que soy alguien. Porque para yo decir soy hija de Dios, tiene que haber un arrepentimiento y un convertimiento. ¿Por qué? Porque es necesario verdaderamente arrepentirnos y convertirnos. Y cuando nos arrepentimos, hermanos, es que ya no voy a hacer lo que estaba haciendo. Pero ahora hay muchos falsos arrepentimientos. Porque me arrepiento y le digo, Señor, ya no lo voy a hacer, pero al siguiente día estoy haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos de corazón.
Solo nos arrepentimos de labios para afuera. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere de que nosotros verdaderamente haya un verdadero convertimiento y un arrepentimiento en nuestros corazones. Y que vivamos conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo nos va a dar testimonio, hermano, de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a redarguir para que seamos mejores personas. Y mire esto, dice el Señor mismo en el capítulo 17 de Romanos capítulo 8. Y si sois hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oiga bien, si es que padecemos juntamente con Él, es lo que le decía anteriormente. Jesucristo mismo dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero muchos en la actualidad queremos ser cristianos, hijos de Dios, pero no padecer con Cristo. Porque, hermano, cuando padecemos, puede ser una enfermedad o puede ser un problema familiar y que a usted le digan, y así servía a Dios teniendo problemas. Y así vas a servir a Dios, pero usted dice, no, yo voy a servir a Dios, no importa el problema. Es porque estoy dispuesto a padecer el problema y servir a mi Dios. Y ahí estoy demostrando, oh no, yo sí amo a Dios, porque estoy padeciendo la dificultad. Y eso que nosotros no padecemos persecución, hermano, ahorita. Porque la Escritura dice de que los apóstoles y la iglesia primitiva no solo padeció problemas de enfermedad, hermano, porque si usted ve en la Escritura, muchos habían enfermos. Hasta el apóstol Pablo decía que él tenía un aguijón en su carne que no lo dejaba. Pero oiga bien, este hombre estaba dispuesto, hermano, a padecer ese problema, a padecer persecución, a ser ofendido, a ser golpeado, todo por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre se había convertido verdaderamente a Dios. Este hombre amaba desde lo profundo de su corazón a Dios. Y nosotros sabemos a la luz de la Escritura quién era Pablo, hermano, cómo perseguía a la iglesia. Pero, hermano, es que cuando tenemos un verdaderamente encuentro con Dios, todo cambia. Cuando hay un verdaderamente encuentro con Dios, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A eso es lo que se refiere Cristo cuando dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Dios, hay un verdadero convertimiento en nuestros corazones. El apóstol Pablo, sabemos que iba camino a Damasco y no fue cualquier encuentro el que tuvo, hermano. Dice que se le apareció un resplandor y que Dios, el Cristo mismo, le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga el encuentro que tuvo este hombre con Dios. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto, hermano. Oiga, iba en ese camino y no es que era el más bueno, era el hombre que había seguido a la iglesia. Pero es que Dios al que quiere, hermano, él usa, al que le place, usa, hermano. Y por eso, aunque nos digan, tú no tienes la habilidad, tú no eres estudiado, tú no conoces, tú no tienes elocuencia. Pero es que no somos nosotros, es Dios actuando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como hijos estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Oiga, cuando el Señor llama a Pablo, no le dice, hermano, Pablo, ven, yo te voy a llamar como apóstol a los gentiles. Porque me eres vaso útil o me eres útil en la obra. Oiga lo que le dice el Señor cuando manda a Ananías a que ore por él. Este hombre, le dice, a la verdad va a tener que padecer por mí. Oiga lo que le dice. Va a tener que padecer por mí. ¿Cuánto hemos padecido nosotros por Cristo, hermano? Una crítica, que nos vean mal, que tal vez alguien diga, no, es que ni la quiero a la hermana, no la puedo ver. Eso es lo poco que hemos padecido. Aleluya. Que no me saluden, que no me hablen. Es lo más que usted y yo hemos padecido. Una enfermedad, sabemos que enfermedad, todos nos hemos enfermado a la vez. Es lo que hemos padecido. El apóstol Pablo, cuando predicaba la palabra del Señor, oiga, por predicar la palabra, a veces a nosotros nos suceden cosas no por predicar la palabra, hermano, sino porque estamos actuando mal, nos pasan cosas. A veces porque estamos hablando de más nos suceden cosas y nos suceden no porque estamos actuando bien, sino porque estamos actuando mal. Y mire, el apóstol Pablo dice que hablando la palabra del Señor, dice que fue azotado, oiga, 40 veces menos uno, dice que es con 39 azotes, hermano, que le dieron al apóstol Pablo. Oiga, azotado, hermano, cuando azotaban en esos tiempos, no azotaban con un cinchito como le pegan a los niños a veces en la actualidad. Dice
que los azotes que usaban ahí, hermano, llevaban como unas púas que cuando les pegaban eso se clavaba en la carne y cuando los jalaban llevaba carne. Eso no era cualquier cosa. Y oiga, y dice que casi muerto lo llevaban y lo tiraron afuera de una ciudad. Oiga bien lo que es amar a Dios, hermano. Dice que el apóstol Pablo lo sacan y lo tiran afuera golpeado y este ya está muerto, ya no hay problema. Pero hermanos, que cuando tenemos a Dios y tenemos convicción y un verdadero convertimiento y hemos comprendido que somos hijos de Dios, estamos dispuestos a todo. Dice la escritura que el apóstol Pablo se levanta y se sacude y dice, no, esto no para aquí. Tengo que seguir adorando al Rey de Reyes. Tengo que seguir hablando la palabra de mi Padre. Porque Él me llamó, porque sabe que soy un vaso útil en sus manos, hermanos. No dejemos que el enemigo nos robe lo que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios y muchos en la actualidad estamos dejando que el enemigo nos robe, hermano, el ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos volviendo atrás. Porque no hemos reconocido, no sabemos, no conocemos verdaderamente cuál es mi identidad en Cristo Jesús. Y por eso muchos, cuando el enemigo trae ese espíritu de temor, ese espíritu de duda, lo primero que hacen es volver atrás. ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero convertimiento. El enemigo, hermano, no va a venir a golpearnos, no va a venir a pegarle, le va a poner una persona para que le pegue. El enemigo va a usar tácticas espirituales, va a traer pensamientos equivocados a su mente, va a traer pensamientos, hermano, y duda a su mente, a su corazón, va a traer pensamientos diciéndole, nadie te ama, vete, el Señor no te ama. No, hermano, pero cuando conocemos que Cristo verdaderamente somos hijos de Dios, nosotros estamos confiados y decimos, Dios ha prometido estar conmigo. Él dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que estaba diciendo el salmista en ese salmo, hermano? Está diciendo, si yo estoy con Dios, yo tengo la cobertura de Dios. O si yo tengo al Padre, el Padre va a estar conmigo. Aunque venga problemas, aunque esté, hermano, en la oscuridad, Dios va a estar conmigo y Él va a alumbrar mi camino. Eso es lo que está diciendo, hermano, el salmista en el Salmo 91. Y mire, hermano, que nosotros somos tantos que hay muchos que en la actualidad usan el Salmo 91 como amuleto. Oiga, hermano, el Salmo, que usted tenga el Salmo 91 como amuleto, eso no es reconocer lo que me está diciendo la palabra. Porque muchos dicen, con que yo lo tenga en la pared, diga el que habita el abrigo del Altísimo. No, hermano. La palabra va a hacer efecto si usted tiene a Dios en su corazón y la está viviendo. Así usted va a poder tener la cobertura de Dios. Porque, hermano, yo le puedo llenar todas las paredes de mi casa con la Biblia y poniendo pedazos diciendo, cuando yo tengo problemas, este versículo voy a citar. No, cuando estoy en problemas, a quien tengo que recurrir es al Padre, correr a mi Padre y decirle, Señor, vengo a usted porque lo necesito, porque reconozco que usted es mi Padre y porque yo en usted tengo una identidad, soy hijo suyo y como hijo suyo yo sé que usted me va a responder, usted me va a escuchar, va a poner atención a mi clamor. Pero tenemos que correr a Cristo, hermano, correr al Señor, no dejar que el enemigo meta dudas en nuestra mente, en nuestros corazones, porque así no vamos a llegar a ninguna parte. El Señor dice, hermano, que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos y a muchos engañarán. Oiga bien, a muchos van a engañar. ¿Y por qué cree usted que van a venir estos hombres amadores de sí mismos a engañar a muchos? Porque el enemigo sabe, hermano, que para él no hay salvación, pero para usted y para mí sí. ¿Y sabe qué es lo que nos va a querer robar el enemigo por medio de esas falsas enseñanzas y doctrinas? Nuestra identidad en Cristo. Eso es lo que el enemigo quiere robar. Porque cuando usted y yo ponemos más atención a falsas doctrinas, nos está robando la verdadera esencia del cristiano, que es la palabra de Dios. Eso es lo que nos está robando. Y si perdemos, hermano, la verdadera esencia, la palabra de Dios no adulterada, entonces somos, hermanos, propensos a que un ataque del enemigo nos desvíe. ¿Por qué el amor de muchos se enfría en este tiempo? Sí, es cierto que la maldad se ha multiplicado en muchas cosas, hermanos, pero se está enfriando por falta de conocimiento de los cristianos. Se está enfriando, hermano. Hoy la maldad viene, el problema viene y las dificultades vienen. Pero si hay un hombre o una mujer que cree en la palabra de Dios, que vive en la palabra de Dios, que son hijos de Dios, aunque, hermano, la maldad se multiplique, aunque el problema venga, aunque veamos todo oscuro en el mundo,
pecado, nosotros vamos a decir: a mí me alumbra la luz de Cristo, porque yo vivo la palabra, porque el Señor está diciendo que Él es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Aunque el enemigo traiga oscuridad, yo puedo estar confiado porque Cristo va delante de mí alumbrando mi vida. Porque ahí es cuando reconocemos de que somos, hermanos, que aunque todo esté mal, el Señor está con nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: mira que nadie os engañe por medio de siluetas. Lo voy a buscar, hermano, porque solo puse un versículo en mi cuaderno. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Mire lo que dice, y oiga el título que tiene, hermano: la plenitud de vida en Cristo Jesús. Oiga bien lo que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas siluetas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según a Cristo. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Oiga bien, que nadie os engañe. Lo que el Señor dice, que nadie, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas siluetas, según las tradiciones del hombre. Oiga, hermano, si nosotros vemos en la actualidad dentro de las congregaciones, muchos están siendo engañados. ¿Por qué? Porque están escuchando falsas enseñanzas. Se están dejando llevar solo por lo que les dicen y no por lo que la palabra enseña. Es tan triste, hermano, que muchos que dijeron ser hijos de Dios perdieron su identidad en Cristo. Y sabe, hermano, y mueren completamente y traen una identidad y vienen a retomar una identidad de pecado tan grande. Porque muchos en la actualidad, ¿saben lo que está haciendo el enemigo? Muchos en la actualidad, muchos cristianos han salido, hermanos, de las congregaciones diciendo: es que a mí me gustan las mujeres. La mujer diciendo: a mí me gusta la mujer. El hombre diciendo: a mí me gusta el hombre. ¿Por qué? Porque no estaban fundamentados en la palabra. Porque no había un verdadero convertimiento. Y hermano, y muchas veces la iglesia de Dios está viendo eso y solo dice: wow. Se conforma con lo que vio, pero no actúa para pelear. Y estamos tan propensos a los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos, hermanos, buscando de la presencia de Dios como se debe. ¿Sabe? Yo veía un cantante cristiano. Desde niño había sido cristiano, hermano, y cantaba alabanzas a Dios. Al cumplir los 21 años era un hombre muy, hermano, las alabanzas que cantaban eran tan bonitas, y creo que J, algo así le llaman, o J, un hombre dominicano, un muchacho dominicano. Escuchando las alabanzas de él, alabanzas que se veían tan bonitas, pero un día sale dando un comunicado y diciendo: yo soy cristiano. Oiga bien, yo soy cristiano, pero soy gay. Y Dios así me acepta como gay. ¿Qué dice Dios que hizo, hermano? En el principio, hombre y mujer. Pero ahí es donde le digo que perdemos la identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos dejando que las falsas enseñanzas que nos están dando o que están dando afuera vengan y formen parte de nuestra vida. ¿Cómo yo voy a permitir, hermano, como padre, estamos dejando que a nuestros hijos les roben la identidad en Cristo? ¿Sabe por qué? Porque no estamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios. Traemos a nuestros hijos muchas veces a la congregación, pero no les estamos, hermano, instruyendo la palabra. No les estamos diciendo: vive la palabra. No les estamos diciendo que se fundamenten en la palabra. ¿Por qué? ¿Sabe, hermano? Hay muchos jóvenes, muchos niños que aquí son una cosa, pero afuera están siendo otra. ¿Y por culpa de quién? De los padres, porque nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, no los estamos instruyendo como se debe. Estamos dejando, hermanos, que la futura generación, que tienen que ser los adoradores de Dios, vivan una vida diferente, hermano. No un cristianismo real, sino que un cristianismo tibio, hermano, porque nuestros jóvenes aquí, hermanos, son una cosa y afuera están haciendo otra. Nuestros jóvenes aquí, nosotros decimos: ay,
que no deben, hablando malas palabras, y ni aún, hermano, a muchos dentro de las congregaciones están y nuestros hijos están diciendo malas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos prestando atención, hermano. Solo decimos, ay, es un problema que mi hijo tiene. No, ¿qué problema? Corrijámoslo y va a ser diferente, hermano. Pero estamos dejando que nuestros hijos se pierdan y pierdan la identidad que nosotros tenemos que implantarles, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que enseñarles que ellos tienen responsabilidades. Así como usted y yo tenemos responsabilidades, también ellos tienen responsabilidades. No dejemos que nuestros hijos, hermanos, vivan un evangelio de mentira. Porque no es un evangelio ni tibio, sino que un evangelio de mentira, hermano. Porque aquel que se acerca a Dios tiene que conocer que Dios es un Dios celoso. Un Dios que quiere que su pueblo se cuide. Es tan doloroso, hermano, ver de que como padre, ¿sabe? Como padre nosotros decimos, yo estoy buscando de Dios. Yo quiero más de Dios. Pero mi casa se está hundiendo. ¿Sabe cómo vamos a veces? Vamos en medio del mar. Pero la punta de nuestro barco va queriendo, ay, yo voy buscando más de Dios. Pero mi cola del barco está tambaleada, está canteada. ¿Por qué? Porque decimos, ay, mi hijo es un joven. Dejémoslo vivir lo que él quiere. Ay, usted fue joven también. Porque a veces eso es lo que nosotros, hermanos, y como padres a veces nosotros somos responsables y tenemos la culpa. Porque a veces decimos, ay, no, si yo fui joven y yo hice a mi hijo que lo viva también. ¿Lo vivió bien usted? Porque lo que yo soy yo, hermano, mis papás, a pesar de que ellos me corrigieron en muchas cosas, pero yo no quisiera que mis hijos vivieran lo que yo viví. Yo no quisiera que mis hijos vivieran abusos de otras personas, que otras personas los humillen por cómo actúen, que otras personas, hermano, quieran tomar ventaja de ellos, que yo no quiero, hermano, sabe, hermano, yo en ese aspecto soy muy celosa. Y yo le decía una vez a una de las niñas, a mí no me gusta que dos niñas se metan al baño, porque para mí no es correcto, hermano. Porque como niños a veces tenemos unos pensamientos tan equivocados, hermano. Y se lo puedo decir otra cosa, a mí no me gusta ver a una niña y le digo yo a Wilber, tal vez por eso Dios no nos dio una niña, porque yo le digo en ese aspecto fuera diferente. Hermano, a una niña fácilmente le engañan, hasta las mismas niñas le engañan. Yo le decía a Wilber, cuando yo era niña, como éramos pobres, no teníamos ni una muñeca con qué jugar, había una niña que tenía que de aquí le mandaban, ¿sabe qué me decía la niña? Le digo a Wilber, juguemos de mamá y papá, pero yo te voy a besar de verdad. Y la niña Brenda, como era tan tontita, como no tenía nada, ella le decía, sí, yo me voy a dejar besar por ti, me prestas la muñeca. Y yo le decía a Wilber, como niños a veces somos capaces de hacer cosas que no son correctas. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano, con nuestros hijos. Y no solo un niño puede tomar ventaja de otro, sino que los adultos también. Yo le decía a él, uno como la hembra pasa tantas dificultades y sé que el varón también, pero la hembra es más diferente. La hembra hay hombres que quieren tomar ventaja y decirle todo es dulce, pero te dejas tocar. Tú quieres un churro, pero déjate que te toque. O mira, yo te quiero. Y a veces, hermano, pueden llegar hasta a confundir. ¿Sabe por qué? Porque no hay un padre que está actuando. En la actualidad, hermano, nosotros como cristianos, si nuestros hijos padecen, es por culpa de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no los estamos instruyendo. Y se puede decir que en la vida secular tal vez usted lo cuida. Yo le digo a mi hijo, no, que nadie te toque. Solo mamá y papá pueden revisarte. O mamá, si es niña, solo mamá puede cuidarte. Ella solo puede tocar tu área. Oh, sí, está bien. Pero en lo espiritual los hemos abandonado, hermano. Porque nuestros hijos quieren hacer lo que quieren. Si nosotros le preguntamos a nuestros hijos cuántas palabras de Dios saben, ellos no dicen nada. ¿Sabe por qué? Porque no los estamos instruyendo en la palabra de Dios. Si a nuestro hijo le decimos, ¿qué te están diciendo en la escuela? Ah, no, es que en la escuela dicen que yo puedo hacerme hombre o puedo hacerme mujer. Es porque usted y yo no le estamos diciendo, hijo, el Señor creó solo dos cosas, a un hombre y a una mujer. Y si tú naciste mujer, eres mujer. Y si tú naciste hombre, eres hombre. Porque sabe, el enemigo a la juventud le está queriendo robar su identidad en Cristo, hermano. Pero de usted y de mí depende instruir a nuestros hijos para que esa identidad no se la robe el enemigo. Pero los padres en la actualidad, hermano, queremos crecer nosotros espiritualmente, pero
nosotros usamos, hermano. Y es tan lastimoso que decimos, no, es que porque estoy pendiente de lo que Dios quiere. Es que estoy más dedicado a buscar más de Dios. No, hermano. El Señor dice que para todo, oiga, para todo hay tiempo. Hay tiempo para leer la Biblia, hay tiempo para hacer la obra de Dios, hay tiempo para cuidarme yo de mí mismo, hay tiempo para cuidar a mis hijos, hay tiempo para trabajar. No usemos excusas diciendo es que el hacer la obra de Dios me está robando el tiempo. Porque eso no va a ser excusa delante de Dios, hermano. Porque la primera institución que Dios constituyó fue el matrimonio. Y por ende, si fue el matrimonio, sus hijos van en cuenta también. A lo primero que usted le tiene que tener cuenta también es a sus hijos. ¿Cómo va a decir usted, yo estoy buscando más de Dios y quiero crecer más en Dios, pero mis hijos se están perdiendo, hermano? No, hermano. Tengo que pelear por ellos y decir, así como busco de Dios, tengo que instruirlos a ellos en la palabra. ¿Para qué? Para que el enemigo no les robe la identidad que ellos tienen en Cristo Jesús. Porque nuestros hijos tienen una identidad, hermano. ¿Cuántos de nuestros niños, de nuestros jóvenes ya han aceptado a Cristo como Rey y Salvador de su vida? Pero le hemos explicado verdaderamente quiénes son en Cristo Jesús. En la actualidad se nos pregunta a nuestros jóvenes, ¿quiénes sos tú en Cristo? Se quedan callados. ¿Por qué? Porque no le hemos enseñado el valor que tiene de ser hijos de Dios, el valor que verdaderamente tenemos. Y hermano, y a veces ¿cómo se lo vamos a enseñar a nuestros hijos si ni nosotros mismos a veces comprendemos cuál es mi verdadera identidad en Cristo? Porque al primer ataque nosotros nos debilitamos y hacemos, hermano, nos olvidamos de Dios. Al primer error o ataque que el enemigo nos tira, o el dardo que el enemigo nos envía, nosotros caemos completamente. ¿Por qué? Porque decimos, ay, tengo miedo. Siento que Dios me ha dejado, Dios me dejó. A veces ni decimos siento, sino que Dios me dejó, me abandonó en este problema. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos verdaderamente quién es Dios en nuestra vida. Porque cuando conocemos verdaderamente a Dios, aunque venga el ataque del enemigo, yo puedo decir, el enemigo me está golpeando, pero Dios todavía está conmigo. El enemigo me está queriendo hacer caer, pero yo soy victorioso porque tengo a Cristo en mi corazón. Es tener seguridad y confianza, hermano, en quién hemos creído. Y esa es la identidad que nosotros tenemos que conocer. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Soy hijo de Dios. Y no solo hijo, sino que coheredero con Cristo Jesús. Y no solo coheredero, porque el Señor dice que somos real sacerdocio, nación santa. Oiga, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando usted adquiere un carro, hermano, quiere decir que ese carro solo es suyo, ¿verdad? Ese solo le pertenece a usted. Cuando usted adquiere una casa, quiere decir que ese solo le pertenece a usted. Y usted cuando adquiere una cosa, ¿verdad? Que no le gusta andarla compartiendo con cualquier gente o con toda la gente. Si usted dice, si a un niño usted le dice, ma, te voy a dar este ice cream. El niño quiere el ice cream solo para él. Y si alguien le dice, dame un poquito, y no, este me lo dieron a mí. Cuando Dios dice que somos pueblo adquirido por Él, quiere decir que le pertenecemos solo a Él. O estamos con Dios o estamos en el mundo. Porque aquí no hay un lado intermedio, hermano. No voy a decir, voy a caminar entre medio de Dios y el mundo y estoy bien. Porque o somos fríos o somos calientes. Porque al tibio dice el Señor que de su boca lo vomitará. Porque aquí no hay entre medio de que yo soy aquí, soy allá. Aquí no vale, hermano, que nosotros digamos, esta semana voy a consagrarme y soy cristiana verdaderamente, pero la otra semana voy a hacer cosas que el mundo me está ofreciendo. Aquí no se vale, en Cristo no se vale eso, hermano. O somos de Cristo o somos del mundo. O obedecemos al Padre, obedecemos al mundo. Porque si decimos ser hijos de Dios,
tenemos que enfocarnos en obedecer al Padre y no al mundo. Porque si usted dice, no, yo soy hija de Dios y yo creo que tengo la identidad en Cristo Jesús como hija de Dios, pero es que actúo más como el mundo, usted no tiene la identidad de Cristo todavía. Porque aquel hermano que dice ser hijo de Dios y se constituye hijo de Dios, desea hacer lo que Dios está pidiendo. Ama lo que el Padre ama lo que el Padre dice, hermano, aunque duela, ama lo que el Padre está diciendo, porque sabe que lo que Él está diciendo trae una corrección y un beneficio a nuestra vida. Hay veces las cosas van a doler. Hay veces vamos a estar pasando situaciones en donde Dios nos va a tener que corregir y nos va a doler, hermano. Pero si amamos a Dios, vamos a querer ser diferentes y actuar como Dios nos está pidiendo. Porque eso demanda el ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios nos demanda obediencia, hermano, de parte de nosotros para con Dios. Obedecer a Dios. Pero tenemos que reconocer, hermano, nuestra verdadera identidad en Cristo. Tenemos que saber verdaderamente quién soy yo y el poder que Dios me otorga. El Señor mismo dice, hermano, de que a sus hijos Él les iba a dar potestad, oiga, de hollar serpientes. Oiga, dice de que si alguien tomaba un veneno no iba a morir. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado potestad. O mejor dicho, le ha dado poder para actuar. Pero como nosotros no nos paramos firme y decimos, esta es mi identidad, no puedo cumplir con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida o para mi vida. ¿Por qué? Si no me pongo firme y no creo verdaderamente en la identidad que Dios me ha dado. Oiga, dice el Señor que Él nos da potestad, hermano, que si alguno pusiera la mano en un enfermo, Él sanaría si clamara al Padre. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Por falta de búsqueda de conocer al Padre. A veces yo me pregunto por qué, porque cuando hay alguien enfermo lo tocamos, enferma más el hermano, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? No lo estamos haciendo con fe, hermano. No estamos buscando verdaderamente a Dios. ¿Sabe por qué pasa? Porque vamos dudando. Le dicen, hermana, ore por el hermano, y va dudando, ¿y qué voy a hacer que no haga nada? Ay, me voy a equivocar. Y si al hermano no le parece, oiga lo que viene, oiga, y no somos nosotros el enemigo, hermano. Ay, voy a tocar al hermano y si a él no le agrada que yo vaya, o no le agrada que yo sé, o no va a creer el hermano en lo que yo voy a decir. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que como hijo de Dios, Dios me ha dado potestad o me ha dado el poder de poder poner manos en los enfermos y sanar. No es que usted lo va a hacer, es que Dios va a obrar por medio de usted. Pero si usted como hijo de Dios está dudando, ¿será que Dios me va a usar? ¿Cree usted que lo va a usar Dios dudando? No lo va a usar, hermano. Porque Dios quiere que nosotros estemos plenamente confiados en decir, yo soy hijo de Dios y me estoy guardando para Dios. Camino como Dios lo está pidiendo, lo busco a cada momento, anhelo su presencia. Dios me va a usar cuando Él me manda, hermano, porque cuando alguien le llama no es porque esta es la última solución, hermano, es porque Dios está poniendo llamas a personas para que ore por esta persona. No crea que cuando alguien le dice haga algo, que yo soy el comodín o la última solución que tiene la congregación. No, es porque Dios está poniendo, llama a porque lo va a poder hacer. Porque a lo voy a usar, por medio de voy a hacer que mi poder se glorifique en esa persona. Pero si a usted lo están llamando, hermano, venga, a mí me va a usar el Señor, porque eso es lo que decimos nosotros, hermano. Cuando nos dicen, hermano, haga algo, a mí el Señor no me va a usar. A mí, hermano, es porque no conocemos, hermano, quiénes somos verdaderamente. Es porque no hemos reconocido que al Dios que servimos es todopoderoso y si le place usarnos, nos va a usar en su debido momento. Pero es, hermano, el reconocer verdaderamente quién soy yo en Cristo Jesús. ¿Y sabe a veces por qué tambaleamos, hermano? Porque no estamos actuando como Dios lo pide. Porque hay otra cosa que nos detiene de hacer la voluntad de Dios, es que estamos actuando mal en el caminar de Dios.
Porque cuando obedecemos a Dios no hay nada ni enemigo que se levante que le va a poder hacer frente. Porque usted va a poder poner su cara en alto, aunque así lo difamen, aunque así hablen, aunque así digan mentiras de usted que usted dijo y usted no ha dicho. Y si Dios lo va a usar, usted levanta su cara en alto porque sabe que el Padre que lo conoce todo, sabe las cosas. Y si Él sabe que usted está caminando en obediencia, aunque así los demás retumben, Dios lo va a usar a usted porque usted está haciendo la voluntad de Dios y porque está viviendo conforme al Padre. Eso es conocer que estoy haciendo y que tengo una identidad en Cristo. Pero si yo digo tengo mi identidad como hijo de Dios y coheredero con Cristo Jesús, pero tengo miedo de actuar, es porque yo estoy en pecado, hermano. Es porque estoy haciendo las cosas incorrectas. Porque cuando estamos caminando correctamente, nada nos va a impedir hacer las cosas que Dios nos está pidiendo o hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que estoy actuando como Dios lo está pidiendo. No es que somos perfectos, hermano, porque perfectos no vamos a ser hasta que estemos con el Padre. Pero el Padre mismo, el Espíritu Santo, hermano mismo, nos da testimonio de cómo estamos actuando. El Espíritu Santo nos da testimonio. Sí, tú puedes poner porque has hecho algo diferente. Estás actuando diferente, aunque también nos hace reconocer perfecto no estás porque fallas en todo momento, pero te estás tratando de cuidar, estás tratando de ser mejor para servirle a Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio, hermano, pero ¿cómo nos va a dar testimonio? Cuando le anhelamos, cuando anhelamos ser llenos de su Espíritu Santo. Pero si usted no anhela ser lleno del Espíritu Santo, en lugar de ser lleno, hermano, o de que crezcamos más espiritualmente, estamos menguando. Aunque así usted ande en el pecado más grande, que usted actúe mal, hermano, el Espíritu Santo no le va a redarguir. ¿Sabe por qué? Porque usted lo ha contristado, hermano. Y hay muchos que en la actualidad dicen, ay, yo no siento que el Espíritu Santo me diga algo, que el Espíritu Santo me redarguya. Hermano, entonces preocúpese y diga, ¿por qué no siento al Espíritu Santo? ¿Estaré actuando mal? ¿He hecho algo mal que no siento esa presencia? Preocúpese, hermano, porque es necesario volvernos a convertir y arrepentirnos de cómo estamos actuando para que podamos ser guiados verdaderamente por el Espíritu de Dios. No es necesario, hermano, que anhelemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu que Dios envía, dice, para que nos consuele, para que nos guíe en este caminar. Ahora, si el enemigo, hermano, le ha dicho a usted en algún momento, oh, tú no eres hijo de Dios, tú no eres nadie, tú no le perteneces a nadie, a usted ahora ya conoce que desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo como Rey y Salvador de nuestra vida, dice que somos hijos de Dios. Él nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y por ende, si somos hijos, somos coherederos con Cristo Jesús. Oiga, y como coheredero, usted también es templo del Espíritu Santo. Usted no es cualquier cosa, hermano. Yo no soy cualquier cosa. Somos hijos de Dios, templo del Espíritu Santo. Pero demostremos verdaderamente que somos hijos de Dios, hermano. Que nuestro testimonio diga, yo soy hija de Dios y soy portadora del Espíritu Santo. No es necesario cada día santificarnos para Dios. Un hijo de Dios se guarda, hermano. Un hijo de Dios se santifica. Porque el Señor mismo dice, sed santos porque yo soy santo. Y no le está diciendo a cualquier persona, le está diciendo a sus hijos. Si ustedes son hijos míos, yo soy santo. Y por ende tienen ustedes que ser santos. Y es lo que Dios le pedía al pueblo de Israel. Que como hijos de Él o como nación de Él, ellos se tenían que santificar. Oiga, y santificarse y guardarse y llamarle a Él. ¿Para qué? Oiga, hermano, no solo por ser una nación que diga, esta es la nación de Dios, son hijos de Dios, sino que eran los que Dios llamaba. ¿Para qué? Para que ellos fueran testimonios al mundo, a los demás, de que ellos eran hijos de Dios, que era la nación que Dios había adquirido y la había constituido su nación. ¿Para qué? Para que dieran testimonio a todo el mundo de que había un Dios todopoderoso
poderoso que sana, que salva, que liberta, que saca de la esclavitud a aquel que está esclavo para darle una vida diferente, hermano. Pero si usted y yo, hermano, no conocemos de Dios verdaderamente, no sabemos nuestra identidad y no nos guardamos y no nos santificamos para Dios, ¿qué testimonio le vamos a dar a los de afuera que somos hijos de Dios? Oh, ¿sabe cuál es el testimonio que tienen los de afuera de muchos cristianos? Ay, ese es cristiano y es mentiroso, es chambroso, es pleitista. No, hermano, esa no es la identidad que Cristo nos ha dado. La identidad que Cristo nos ha dado es ser hijos de Dios, hombres santos, mujeres santas que anhelen adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hombres y mujeres que están dispuestos a demostrar que Dios es amor allá afuera a los necesitados, no hombres y mujeres que están allá afuera diciendo, ocasionando problemas, hermano. Dios quiere que seamos testimonio a los que están afuera, para que por medio de nosotros muchos vengan a los pies de Cristo y digan, wow, verdaderamente esos son hijos de Dios. Verdaderamente eso sí se les puede llamar hijos de Dios. ¿Por qué? Porque guardan las cosas que Dios pide. Su testimonio ha cambiado. Ellos han sido diferentes. No dejemos, hermanos, que nos confundan con el montón de allá afuera. Seamos diferentes nosotros. Pongamos en alto el nombre de Dios. No se va a poner tal vez en alto usted, sino que lo que va a enaltecer es el nombre del Dios Todopoderoso. Porque a ese es que tenemos que glorificar, hermanos. Con su testimonio no se enaltece usted, glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que todos conozcan que hay un Dios que cambia, hermano, que cambia a las personas, que cambia al pecador, que borra pecados, hermano, que cambia aún hasta el hombre más malo que está afuera. A ese Dios es el que testificamos, hermano. Pero es necesario que nosotros nos guardemos como hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa, como le decía anteriormente, usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, hermano, es coheredero con Cristo. Y si hacemos y vivimos conforme a la palabra de Dios, nos espera una nueva Jerusalén donde estará el Padre esperándonos, hermanos, para que podamos conocerle cara a cara. Y ese es nuestro anhelo, ese tiene que ser nuestro anhelo, hermano, porque dice la Escritura que allá en los cielos sangre y carne no podrán entrar, hermano, y solo va a entrar aquel hombre y aquella mujer que vivan en santidad para Cristo Jesús. Aquel hombre y aquella mujer que se guarden, pero es necesario que nosotros actuemos. Que ya dejemos, hermano, de decir, no, yo voy a cambiar más adelante, o no, yo estoy bien así como estoy, como le decía, o somos calientes, hermano, o estamos fríos totalmente, o usted es fuego o un témpano de hielo que solo lo empujan para un ladito. En cambio el fuego, hermano, ¿sabe cuando algo que caracteriza al fuego es que a donde se enciende, esa llama se expande, pero a donde llega el hielo, hermano, pone el hielo ahí, en lugar de haber fuego, eso va consumiéndose y se va apagando. Pero usted y yo no tenemos que ser hielo, hermano. Usted y yo tenemos que ser fuego para que por nuestro testimonio muchas vidas sean impactadas, hermano, y digan, ahí hay fuego de Dios, en esa persona hay presencia de Dios que impacta la vida y que da ese sentir de buscar de la presencia de Dios. Tenemos que ser diferentes, hermano. Busquemos cada día de la presencia de Dios y no olvide, usted es hijo de Dios. Desde el momento que usted y yo le aceptamos como Rey y Salvador de nuestra vida, nosotros hoy somos constituidos hijos de Dios. No deje que nadie le robe esa identidad, porque el enemigo lo va a querer hacer. Y cuidemos a nuestros hijos, hermano. Peleemos por ellos. Peleemos por esa identidad de nuestros hijos. Porque el enemigo sabe, hermano, de que si les roba la identidad a ellos, ellos van a estar perdidos. Porque usted y yo sin Dios estamos perdidos completamente. Porque el que le da sentido a nuestra vida y a nuestro existir es el Dios Todopoderoso. Dios me le bendiga, hermano, y dejo a mi hermana que tiene el control de este ayuno. Dios me le bendiga y sigamos adelante buscando de la presencia del Señor y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me le bendiga, hermano.